damos gracias, mi Señor. Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos y agradecemos a Dios como siempre, porque Él está. No es un asunto de cantidad de gente, no es un asunto de lugar, no es un asunto de gente arriba o abajo de la plataforma, es un asunto que Él está en medio de su iglesia, que es su cuerpo. Amén. Entonces usted tiene que acostumbrarse a caminar por vista y no por fe. Y cada momento en un encuentro con Dios es un momento especial. Desde el tiempo de su devocional privado al tiempo del culto. Cada momento es un tiempo especial en el que usted no se va a ir de la misma manera. Se va a ir de la misma manera si nunca va a ese encuentro, nunca está en ese momento. Pero si usted abre su corazón, el Señor va a bendecir, por supuesto, su vida. Muy bien, les hago recordar todos los días. ¿A quién le cuesta orar un poquito? A todos. Bueno, si a usted le cuesta orar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, estamos orando y estamos orando por usted que le cuesta orar. Entonces usted lo único que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Tocar, va al grupo donde dice iglesia. ¿Lo tiene? Bueno. Toca ahí y entra directo. Y ora. Y si no tiene fuerza para orar, van a estar orando por usted. Pero no empiece el día sin darle prioridad al Señor, porque va a estar teñido el día de lo que usted le da prioridad. Si le da prioridad a los pensamientos con los que se acostó, ese día ya va a estar tildado por eso. Pero si usted comienza el día en la presencia de Dios, usted va a ver las cosas y va a ver a Cristo en medio de cada una de las situaciones. Yo quiero animarlo, querida iglesia, a que usted tenga una relación cada día más profunda y más creciente. Por eso brindamos como iglesia estos espacios. Amén. Así que lo vamos a estar esperando junto con Reggie mañana. ¿Sí? Amén. Bueno, en esta noche yo no voy a estar predicando, voy a estar recibiendo. Así que voy a estar invitando a Lucio, si puede estar pasando, y él va a estar compartiendo la palabra de Dios a nosotros. Amén. Buenas, ¿qué tal? Hacemos el cambio de atril porque si no, así voy a quedar con el cuello. ¿Cómo están? ¿Descansaron? El domingo fue intenso, pero estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Va a ser el primero de muchos, creo, ¿no? Pero déjame descansar un poco, me dicen con el silencio. El domingo que viene, ya estamos hablando para... Bueno, vamos a compartir la palabra hoy. El Señor realmente puso esto en mi corazón hace meses ya, que viene trabajando en mi vida esto que les quiero compartir hoy. Así que realmente espero que les pueda ser de bendición, que lo puedan recibir con, como decía el pastor mientras oraba, con el corazón abierto de qué es lo que realmente Dios quiere hablar en esta noche. Le puse como nombre No encarceles al mensajero. Seguramente, bueno, apunté para ahí, pero lo vieron en el WhatsApp. Y pensando un poco en la figura de un mensajero, ¿no? Y los mensajeros que hay hoy en día, pensaba, por ejemplo, en los embajadores, ¿no? En las embajadas que son representantes de un soberano, pero en otra tierra. Y esos mensajeros tienen algunas particularidades. Una de ellas es que tienen inmunidad. No sé si alguna vez escucharon esa palabra, la palabra inmunidad. O sea que hay ciertas cosas que tienen protección los mensajeros. Y eso es hoy, pero a lo largo de toda la historia los mensajeros se suponía que tenían una protección especial porque estaban en una posición de debilidad, porque no, por definición yo me voy a dar un mensaje a un lugar que no es mi casa. Me voy lejos de mi tierra, ¿no? Para dar un mensaje. Y si alguno vio la película 300, es un poco violenta, pero bueno, tal vez alguno vio el tráiler o un clip o algo, la película entera no, porque capaz es muy agresivo. Pero cuando va el mensajero a la ciudad, el mensajero se escandaliza porque el rey le saca la espada, el rey de Esparta le saca la espada y lo amenaza. Y el mensajero no lo podía creer. ¿Cómo te atreves, no? Porque yo soy el mensajero del rey. Se supone que mi vida tiene una cierta seguridad, ¿no? Bueno, los espartanos sabemos que era. Se van a la guerra y todo, ¿no?
Los mensajeros no son soberanos, no son reyes que tienen autoridad, sino que representan a alguien más. Vienen de parte de otro y por autoridad de otro. Y hoy vamos a hablar tal vez de uno en particular, un mensajero en particular que no representaba a un soberano terrenal, sino a él soberano, ¿no? Al rey de reyes. Así que vamos a leer en 2 de Crónicas 16, a partir del versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá, el 2. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. 3. Hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Y este rey Asa recibió un mensajero. Vamos a ver cuál fue el mensaje y cómo respondió él. Versículo 7. En ese tiempo, Ananí, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Siguiente. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Asa, ¿cómo responde al mensaje? Se enoja. Se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. Y como si no fuera poco, también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. ¿A quién le gusta que le digan cuando está haciendo algo mal? Amén, nadie, nunca. A nadie le gusta. Y yo creo que a veces tenemos esto cuando leemos la Biblia, que a veces no nos vemos a nosotros mismos en el pecado de otro, del que estamos leyendo. O sea, a todos tal vez nos es muy claro que esto que hizo Asa fue cualquier cosa, pero ¿quién de nosotros dice, y yo soy más o menos así también? O sea, cuando es el otro es más fácil, pero cuando yo tengo que verme a mí mismo reflejado, la pastora siempre dice, mirate como en un espejo en la palabra, no como que, mirá Asa, qué malo lo que hizo Asa, ¿no? Sino verme a mí mismo reflejado en ese tipo de actitudes, porque muchos reaccionamos así. Cuando alguien viene y nos dice, che, eso que estás haciendo creo que no va por ahí. ¡Ah! Bien. A ver, y acá es interesante porque tal vez nosotros... ¿Quién tiene una cárcel en su casa, así un lugar a donde puede...? Porque Asa tenía un lugar a donde mandar ¿Alguno tiene? No, sería raro, ¿no? Bueno, pero saben que, pensándolo, nosotros no somos dueños de una cárcel real, pero a veces encarcelamos a la gente en nuestra mente. Y lo voy a decir tal vez de una forma que lo han escuchado. Le cerramos la persiana. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Le cerramos la persiana. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que me dijo. Le cierro la persiana. En mi mente. No tengo una cárcel real para ponerlo, pero bueno, en la mente sí lo podemos hacer. A mí me ha pasado más de una vez, al menos. Solo digo, me voy a usar a mí mismo como ejemplo, ¿no? Porque realmente es algo que creo que por nuestra naturaleza todos tenemos la tendencia a hacerlo. Porque es más fácil a veces rechazar un mensaje que no me gusta que realmente mirar para adentro y reconocer que tal vez las decisiones que vengo tomando o los caminos que vengo eligiendo no reflejan la fe que yo digo tener en Dios. Y como para imaginarlo un poquito, yo me imaginaba esto, ¿no? Imaginemos como que nuestra mente es como una especie de municipio, ¿sí? Entonces el municipio de Reggie, lo voy a usar a Reggie como ejemplo. Entonces Reggie es el alcalde de ese municipio.
¿no? En su mente, ¿sí? Y sobre ese municipio, Reggie tiene autoridad total, plena. Nadie más puede decidir por él. Y en ese municipio, Reggie tiene un shopping, que vas a comprarse ropa linda. Tiene una plaza para llevar a los chicos a jugar. Tiene una alcaldía. Y también tiene una cárcel en ese municipio. Y si alguien viene y le dice algo que tal vez no le gusta, él, como es el soberano de ese municipio, a la cárcel. Lo manda al castigo, le pone el cepo, como hizo Asa con el profeta. Y me quedaba pensando en esto, ¿no? Y consideraba, ¿estamos tal vez hoy castigando a alguien de esa forma? Porque tal vez nos está pasando ahora, en este momento, con alguna persona en particular, que está en una cárcel, que tal vez la pusimos quién sabe hace cuándo, pero lo dejamos en cadena perpetua, ¿no? Porque tal vez una vez me dijo algo que no me gustó, pero ahora va a quedarse ahí, ¿no? Entonces cada vez que esa persona venga a decirme algo, me va a entrar por uno y me va a salir por el otro, porque yo ya decidí que esa persona lo que me diga no me gusta. Y está en la cárcel, entonces no la voy a escuchar. Y yo le digo, y es muy engañoso, ¿no? Porque yo a la persona me está hablando y yo le puedo decir, ah, mirá, qué bueno. Sí, y es tal cual como vos me decís. Pero adentro, ¿qué me importa? Adentro no te voy a hacer caso. O sea, la rebeldía, para ser rebeldía, no necesariamente tiene que ser como exteriorizada, ¿no? Como que con bronca o con enojo o con un griterío. Esas cosas a veces pasan adentro, ¿no? En nuestro corazón. Y tal vez nosotros podamos ponernos como una máscara y hacer como un gran acting, pero a Dios no lo podemos engañar. De Dios no nos podemos esconder. Si nosotros realmente tenemos algo con alguien y lo tenemos ahí en esa cárcel, de tal modo que no lo vamos a escuchar, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y acá, como decíamos, ¿no? El mensajero no tiene autoridad sobre sí mismo. Ananí, que era un profeta, venía con un mensaje no de que él se le ocurrió ir a hablar con el rey lo que le parecía. Dios le dijo al profeta, andá y decir al rey esto, que se equivocó. Entonces Asa en realidad no estaba rechazando al profeta, estaba rechazando a Dios. Estaba rechazando, encima, Dios lo quiere confrontar a Asa de la misma forma que nos quiere confrontar a nosotros. ¿Cuándo nos confronta a Dios? ¿Para qué nos confronta a Dios? Hace unas semanas el pastor predicaba sobre Balaam. Aún en ese estado de dureza total, Dios quiere traer un juicio sobre su vida para que se arrepienta. No para destruirlo, para que cambie, para salvarlo. Y eso era lo que Dios quería hacer con Asa. Y sin embargo, Asa, en vez de decir, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Como que redobló la apuesta y se enojó y lo puso en la cárcel al profeta y encima empezó a perseguir a algunos del pueblo. Algunos dicen que son los conocidos del profeta o algunos amigos como el círculo cercano de él, ¿no? Y yo no sé qué hubiera pasado si Asa se arrepentía en ese momento. Supongamos, ¿no? Como haciendo imaginemos. Si Asa le decía al profeta, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, creo que me confundí. Tal vez ese juicio de parte de Dios no venía, porque Asa se arrepiente. Entonces tal vez Dios hubiera retirado su mano, no sabemos. A ver, nosotros tenemos ejemplos de casos a donde Dios, como en David, ¿no? O sea, el juicio sigue y a veces no, a veces la persona se arrepiente y el juicio, Dios lo detiene. Entonces, tal vez no hacía falta llevarlo hasta ese punto, ¿no? Llevarlo hasta las últimas consecuencias. O sea, ya cuando viene la primera advertencia, yo tengo que intentar ya prestarle atención y decir, pará. Aunque sea como detenerme, ¿no? Y considerar, ¿será que me equivoqué? Aunque sea hacerse la pregunta, porque a veces ni siquiera hacemos eso. O sea, ni siquiera reflexionamos, ni siquiera lo consideramos. Ya está en la cárcel esa persona, no la voy a escuchar. No importa cómo me lo diga, si me lo dice bien, si me lo dice mal, porque a veces nosotros nos excusamos y decimos, ay, me lo dijo mal. Pero ese no es el problema, porque si te lo hubiera dicho bien, también lo hubiera rechazado, ¿no? Porque en el fondo el problema tal vez está pasando adentro, hay algo adentro que no está bien. Se expresa afuera, pero es adentro lo que está pasando. Dios es rápido y misericordioso en perdonar. Él está ahí esperando a que yo, en el instante que yo decida cambiar, Él está ahí para recibirme. Pero a la persona que insiste en hacer lo malo, insiste en elegir mal, insiste en el mal camino y redobla la apuesta y se vuelve en contra de Dios y vuelve a redoblar la apuesta, no es que Dios no te puede perdonar, pero te empezás a endurecer.
Y empezás a ver cada vez más torcido. Y cuanto más tiempo pasa, cada vez más difícil es volver. Porque vos ya te armaste un argumento tan, ¿no? Con tantas capas, qué difícil después de, ¿no? Como desandar todo eso y llegar a la raíz del asunto. Se hace cada vez más complicado. Hace unos meses Marcos estuvo acá predicando y él, algo que dijo que me acordaba, es esto de siempre estar atentos a la voz del Espíritu, ¿no? Tener como esta sensibilidad para ya cuando adentro hay algo que no me cierra, que me está molestando, acá hay algo que... Bueno, esa es la señal de parar. Hay que seguir, porque hay que seguir construyendo, hay que seguir, ¿no? Creciendo, hay que crecer, y uno vive así apurado, ¿no? Y a veces es, pero adentro hay algo que no está, si no te cierra, mejor pará. Y si tenés que perder algo, perdelo, porque lo estás perdiendo por temor a Dios, no lo estás perdiendo por pereza, eso es otra cosa, eso es distinto. Pero realmente, ¿no? Tener esa sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo que nos diga tanto para bien o para mal, porque a veces el Señor lo que va a hacer es, venís bien, seguí, ¿no? Viene, nos da ese ánimo para seguir, pero si el mismo Espíritu nos dice, espero, me detengo, considero, y tal vez es esperá, y cuando paro, Dios me dice, seguí. Porque Él lo que quiere en realidad, ¿qué es? Obediencia. No es que Dios no quiere que vos crezcas rápido, Dios quiere que vos... No sé, capaz sí quiere que crezcas rápido. El tema es que lo hagamos, o sea, en obediencia a lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia de gente que ha vivido una vida extraordinaria, que ha tenido todo, que ha vivido... Evidentemente Dios no tiene problema con eso. Pero no si va a ser a costa de que te pierdas, de que lo desobedezcas o de que ganes, ¿no? Que ganes el mundo y lo pierdas a Él. Y bueno, ahí sí que no. Ahí no cierra, ¿no? esa cuenta. El Señor nos dice en su palabra que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. O sea, Dios de alguna forma, ¿no? Él maneja nuestra vida, maneja nuestras circunstancias para que estén dentro de lo que podemos manejar. Y por eso es tan peligrosa la desobediencia. Porque Dios quiere darnos las circunstancias a donde estemos seguros y nosotros vamos a esas mismas circunstancias y las empezamos a cambiar y a alterar en nuestra propia contra. Metemos mano para que nos vuelva a venir sobre nosotros. Ahora lo vamos a ver más adelante, cómo funciona esto. Cuando yo no persigo un interés desde el egoísmo, eso termina volviéndose en mi contra. Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien, bueno. Nosotros a veces tenemos como un discurso interno, ¿no? Muy elaborado. Es como, yo a veces digo, es como Hollywood adentro nuestro. Tenemos una película. Somos como, la gente que me dice que no es creativa, yo le digo, mirá, no sé, nos hacemos cada película en la mente que no sé si no sos creativo. Tenemos un discurso interno muy fuerte donde siempre solemos caer como la víctima del asunto cuando nos contamos a nosotros la película. Usualmente es así, ¿no? Siempre somos como los grandes héroes, los pobres que a nadie nos entiende, no, si tan solo otros pudieran verlo de la forma que lo veo yo. Y tal vez acá el punto es aceptar el diagnóstico de Dios, ¿no? Si Dios dice que yo vengo de una forma, vengo de esa forma. No importa si a mí me parece o no me parece. O sea, está bien, yo tal vez tengo un criterio, ¿no? Y yo digo, pero yo para mí vengo bien. Pero tal vez viene el mensaje de Dios y dice, tal vez venís eligiendo mal. Y yo tengo que ser sensible a eso y escuchar y decir, bueno, Señor, examiname, decime, o sea, mostrámelo, yo quiero entender, ¿no? ¿A dónde fue que me equivoqué? ¿A dónde tengo que volver atrás y redimir tal vez esa situación? Esto de temer a Dios es, no dependo de mi propio entendimiento. Bueno, yo veo las cosas de esta forma y las entiendo así, pero no dependas de tu entendimiento. Depende de lo que Dios te dice. Porque para vos, capaz, en esa película que tenemos en la mente, todo te cierra. Pero Dios, que ve la verdad hasta lo más profundo de tu ser, te dice, acá hay algo que no está funcionando. Bueno, Señor, yo voy a abandonar mi criterio y abandonar mi opinión y voy a elegir por temor a vos, me abro, ¿no? Me abro, mostrame. Como llevarse el auto al taller, hay que abrir ahí, ver qué está pasando, a dónde está el problema. Y yo pensaba en esto, que yo no tengo idea mucho de autos, ¿no? Entonces yo pensaba en este ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, yo voy a llevar el auto al mecánico y yo le voy a decir al mecánico a dónde está el problema. No, el problema está en el alternador, porque está haciendo este ruido. Y el mecánico te mira como, pero el alternador no hace ese ruido. O sea, como que es imposible que te pase eso.
¿no? O yo voy al médico y le voy a decir, no, porque doctor, a mí tengo un problema acá y es en la uña el problema. ¿Pero qué es lo que te duele? No, me duele la rodilla. ¿Y cómo va a estar en la uña el problema entonces? Pero no, porque yo tengo mi criterio, ¿no? Y lo que a mí me parece. Tengo que aceptar el diagnóstico del experto, del que sabe. O sea, yo tengo que, no como reconocer, bueno, Señor, realmente el que conoce lo profundo de mi corazón, ¿no? ¿Quién se conoce a sí mismo? Nadie, porque nuestro corazón es engañoso. Pero el Señor nos conoce. Entonces, bueno, cuando Él venga y nos diagnostique, nosotros decimos, bueno, sí, es verdad, vengo así. Esa es la radiografía que está sacando el Señor de mi vida y tengo que aceptarla, ¿no? Y es lo mejor que me puede pasar. Y me llamaba la atención mucho esto de Asa, porque, a ver, si nosotros vamos tan solo 2 capítulos atrás, en Segunda de Crónicas, que ahora lo vamos a ver, si fuera un álbum de música sería tipo los grandes éxitos de Asa. Porque, o sea, uno ve las cosas que hizo Asa y la rompía, o sea, una atrás de otra, un 10 en todo. Un rey que venía, o sea, hacía todo bien Asa. Todo bien hacía. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. Segunda de Crónicas 14, 2, versículo 2. No vamos a leer todo porque es medio largo, pero Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios, el 3. Quitó los altares extranjeros, destruyó las columnas sagradas, ¿no? Purificó. ¡Wow! El pueblo venía en idolatría y Asa intervino ahí y limpió todo y lo purificó. Y fíjense en el 14:9, que esto después el profeta le recuerda. Cuando le recuerda, ¿no te acordás lo que pasó con los etíopes? Se refiere a esta situación. Fíjense el ejército que vino contra Asa. 1 millón de hombres. 1 millón de hombres habían venido contra Israel. Mirá, anda uno más, el 10. Asa desplegó sus ejércitos, el 11. Y escuchen la oración de esta persona. ¿Cómo puede ser que sea la misma persona? Piensen, es el mismo que antes se enojó con el mensaje. Miren lo que dice acá. Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué pasó? Es la misma persona. Es la misma persona. Y vamos a ver uno más, 15:1. Luego, el Espíritu de Dios vino sobre otro mensajero acá, Azarías, hijo de Obed, el 2. Salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla y le dijo, escúchame Asa, y le gritó. Si a vos alguien te grita, ¿vos cómo reaccionás? Me gritó. Le gritó el mensajero, le gritó. ¡Escúchame, Asa! Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Entonces acá Asa seguro que se recontra enojó contra el profeta este y también lo metió en la cárcel. Versículo 8. Cuando Asa oyó este mensaje, se armó de valor. Lo recibió. Amén, dijo Asa. Lo recibo. Se armó de valor y quitó todos los ídolos. Y obedeció. Y estos 2 capítulos son los grandes éxitos de Asa. Le fue todo bien. Y tuvo paz en todo su reinado. Había aceptado las palabras del profeta. Un capítulo más adelante lo estaba metiendo en la cárcel. Un comentario decía que Asa tal vez empezó a idolatrar su propia conducta. Mirá, yo elegí bien tantas veces, voy a seguir eligiendo bien. ¿No? Casi que no importa lo que elija. Yo ya, mirá todos mis grandes éxitos que vengo coleccionando. Y entró en una contradicción, ¿no? Porque yo para mí estoy bien, ¿no? Estoy eligiendo bien. Y es muy difícil pelear contra eso, porque cuando ya uno toma una decisión y se arma un argumento, es como Babel, o sea, nadie te va a convencer de que no es así. Porque yo tengo la soberanía sobre mi mente, sobre mis decisiones. Nadie puede elegir por mí. Nadie puede elegir por mí. Otro puede venir, me puede decir, viene el profeta, ¿no? Tiene un mensaje, pero nadie va a poder elegirlo por mí, ¿no? Como que el hombre es un ser muy determinado, ¿no? Pero en la carne nos determinamos
O sea, somos expertos en nuestra propia autodestrucción, básicamente, en nuestra propia carne, ¿no? Deuteronomio 29, 18-19. Hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Y el 19. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Capaz esto es lo más peligroso, ¿no? Porque yo me puedo recontra convencer a mí mismo de que vengo bien. Tal vez era un poco eso lo que le estaba pasando a Asa. Él se convenció a sí mismo que venía bien. Son los demás los que están equivocados. Yo estoy bien. ¿No ves todo lo que yo vengo eligiendo bien? ¿Cómo ahora me voy a equivocar? ¿Será que es el otro el problema? Y acá hay algo que realmente el Señor me ministró muchísimo con esto. La intención de Dios, cuando venía ese ejército enemigo, Dios le iba a dar la victoria contra ese rey. Con el rey que Asa se va a hacer una alianza, Dios le quería dar una victoria contra él. Ya estaba planeado. O sea, ya estaba ahí la victoria. Y fíjense lo que pasa. Por querer hacer una alianza con él, ¿qué le dice el profeta? Ahora, en vez de paz, vas a tener guerra. El otro día leí una frase que decía que fuera de Dios somos expertos en tirarnos un tiro en el pie. Y me pareció una imagen tan gráfica, pero es tal cual. El Señor quiere darte, tiene ahí todo para bendecirte, todo para darte, todo lo que vos hizo, todo lo que, el anhelo de tu corazón, ¿no? Como dice la palabra, Él está ahí, quiere darte todo. Yo digo, no, pará, tengo que ir a hacer un pacto porque si no, no va. Y por hacer el pacto lo pierdo. El Señor lo que tiene para nosotros, ya lo tiene Él. Ya está, ya lo separó, ¿no? Desde la eternidad para cada uno. Lo único que tengo que hacer es esperar en fe y recibirlo. Hace tiempo a mí me quedó muy grabado algo que contó el pastor y es que, ¿se acuerdan de Elías? Que él huye, él se escapa porque tenía miedo de morirse. Y Dios ya había planificado que Elías iba a ser uno de los pocos seres humanos que no iba a morir. Que no iba a morir. El plan de Dios era que Elías no muriera. Y él por miedo a morir se escapa. Yo creo tal vez que vivimos vidas muy por debajo de lo que Dios tiene para nosotros. Por esa obstinación, por esa rebeldía. Y nos enojamos con Dios a veces. Y tal vez nos tendríamos que mirar al espejo y decir, che, ¿no seré yo el que está creando esta situación? Porque en Dios no está la contradicción, ¿no? Es algo que siempre nos dice el pastor también. Siempre tenemos que buscar en nosotros. ¿A dónde yo estoy pifiando? No, Dios no se va a equivocar, ¿no? ¿A dónde me estaré equivocando yo? Y me pregunto cuántas bendiciones nos habremos perdido por cerrarle la persiana al mensajero, ¿no? Porque tal vez en el momento no me gusta que me confronten, pero a nadie le gusta. A mí tampoco me gusta, si no pregúntenle a la pastora cuántas conversaciones habremos tenido a donde ella me confrontó a mí. Entonces se los digo porque a mí me pasó, no se los digo como que, ustedes que no hacen. O sea, yo soy así también. Y me he perdido o tal vez no me perdí de bendiciones, pero seguro que las demoré, eso seguro. Entonces llega un punto que uno dice, ¿vale la pena seguir demorando lo que Dios tiene para mí por obstinarme? Es como que no tiene sentido vivir la vida así, realmente. Se olvidó Asa de todo lo que le había pasado, ¿no? Dios había sido tan fiel para protegerlo, se olvidó. Con Sofi estamos viendo The Chosen. ¿Alguno está viendo The Chosen, la serie? Está muy buena, si no la ven, está genial. Y llegamos a la parte donde Judas empieza a robar de la bolsa. Spoiler. Les spoileo la... Y como, claro, yo le decía a Sofi que me encanta cómo lo explican en la serie, porque la Biblia no entra tan en detalle de cómo
de cómo es que empieza eso, ¿no? ¿Alguna vez se pensaron cómo empezó? O sea, ¿qué pasó? De repente le dio lugar al diablo y empezó a robar. Yo como, pero ¿cuál fue el inicio de eso? Obviamente, ¿no? O sea, esto de vuelta, no está en la Biblia, no confundamos, es una serie, ¿ok? Para que quede súper claro. Pero lo explican como que Judas empieza a armarse todo un argumento de que él tenía más sabiduría para invertir el dinero que los demás. Y como él quería, su principal deseo era ver el reino del Mesías manifestado en la tierra, él tenía que separar ese dinero para después él ser el secretario de finanzas del nuevo gobierno del Mesías. Entonces él en su cabeza pensaba que lo estaba ayudando a Dios. Estaba recontra convencido. Se había armado todo un argumento a donde, de vuelta, él era como el héroe de la situación y nadie lo podía entender y nadie veía lo que él veía. Y estaba tan cegado que no era capaz de ver, o sea, tenés al Mesías acá al lado, te está diciendo que el reino que ustedes quieren construir no es como el reino, y como que... ¿Cómo nadie se da cuenta de lo que me doy cuenta yo? ¿Nadie más es capaz de verlo? ¿Te pasó alguna vez? A mí me ha pasado. ¿Te pasó alguna vez? ¿Cómo nadie más se da cuenta? Salmo 147, 10 y 11. Dios no se complace en la fuerza del caballo, ni en el poder del ser humano. El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Es tan sencillo. Y nosotros, de vuelta, somos expertos en complicarnos la vida, ¿no? Porque tal vez el trato te dura esos 40 días, pero yo no quiero pasar esos 40 días de trato. Yo no quiero sufrir. Bueno, van a ser 40 años entonces. Hoy a la mañana Gaby me hacía acordar de una situación que me ha tocado vivir a mí, donde realmente se los digo como testimonio porque creo que tal vez les va a ser de bendición. Yo estuve muy cerca de apartarme en un momento de mi vida, muy cerca. Estuve a una muy pequeña decisión de apartarme. Y después de que pasó, sigo acá, ¿no? Entonces, bueno, terminó tal vez bien esa historia. Pero ¿saben por qué fue que llegué a ese punto? Porque Dios me había invitado a un trato de sanidad y yo le dije que no. No quiero. Tenía que sanarme con mi relación con mi mamá. Y yo no quería. Esto me va a doler demasiado, no quiero. Me recontra rebelé, no quise. Terminé casi apartándome, o sea, me vine acá un día, me fui y después dije, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Y volví acá, bueno, tuvieron que orar un poco por mí para que me cachetearan un poco en el buen sentido de la palabra. Pero les puedo decir que después de vivir esa situación, el Señor puso un temor tan fuerte, pero no un temor de yo entiendo que tengo que temer a Dios. En lo profundo de mi corazón, de que cada vez que viene una situación parecida a mi vida ahora, yo digo, tal vez me va a doler un montón, pero yo no voy a volver a vivir lo mismo. Yo ya sé cómo termina si yo le digo que no a Dios. No estoy dispuesto, o sea, está bien, que venga, tiene que venir el trato. Ay, Señor, bueno, ayúdame, dame gracia. Pero no le voy a decir que no. No hace falta llegar a ese punto. Yo llegué a ese punto, no hace falta llegar a ese punto. Yo ahora pienso cómo terminó mi relación con mi mamá y lo que significó mi mamá para la iglesia. De palabras del pastor, el milagro más grande que ha pasado por este lugar. Yo le estaba diciendo que no a eso. ¿Se dan cuenta? Yo le digo que no a la mayor bendición de Dios. Porque no quiero sufrir ese poquito de tiempo. Es difícil, realmente. No es fácil pasar por esos tratos, pasar por esos momentos. Pero es algo momentáneo. Y si el Señor tiene que confrontarte y ponerte en una disciplina, no va a ser para siempre. Porque es tu papá el que te enjuicia, vamos a decir. A veces uno piensa en Dios como juez y se olvida que el juez también es tu papá. No es un juez que lo mirás y él te conoce y vos lo conocés. No es como acá, si yo tuviera un juez, ni idea, nunca fui a un juzgado, nada, pero vas ahí, no te conoce nadie, ¿quién sos? No le importás a nadie. Cuando uno entra en el juicio de Dios, Dios siempre primero amor.
siempre primero misericordia. Lo único que quiere es que yo no me obstine y lo escuche y le haga caso y entender que Él lo que quiere es bendecirme. Tal vez ahora es a través de un trato, tal vez es a través de no sé, me quiere prosperar, qué sé yo, lo que Él tenga. Pero que lo que Él tenga yo diga, amén, sí, lo recibo. No como Job, me diste, me quitaste, o sea, bendito seas. Lo que vos quieras, lo que vos tengas para mí en este momento. Si tiene que venir alguien y decirme, está bien, mi carne lo va a odiar, pero siempre lo va a odiar mi carne. Pero yo en mi corazón, en mi espíritu, me tengo que disponer a decir, bueno, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿A dónde tengo que...? Y cuando yo me empiezo a abrir, o sea, Dios a ese poquito que uno le da, ¿no? De poner la voluntad, el Señor hace milagros, mueve montañas, pero no va a decidir por nosotros. Vamos a 2 de Crónicas 16:12, a considerar no solamente cómo empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. ¿Está mal ir al médico cuando te enfermas? No, no está mal. El problema es que él fue al médico y no fue a Dios. O sea, fue exclusivamente al médico, ¿no? Nadie puede gobernar nuestra vida por nosotros, ¿no? Si vos decidís cerrarle la persiana a algún mensajero, es tu decisión. Pero tal vez uno lo hace pensando en castigar a la otra persona. O sea, no es como un castigo tal vez silencioso, pero es como una especie de castigo. Y acá nos queda muy claro que a veces eso que yo pienso como un castigo para el otro, me vuelve a mí. Cuando vos le deseás mal al otro, muchas veces ese mal no deseado no va a ir contra esa persona, va a volver contra vos. Asa puso al profeta bajo cepo. Le encadenó los pies. ¿Y qué le pasó después? ¿De qué se enfermó? En los pies. Él quiso hacerle mal al profeta y haciéndole mal al profeta, lo único que hizo fue hacerse mal a él mismo. ¿Vale la pena resistir un mensaje que no quiero escuchar y pagarlo con mi vida? O sea, tanto orgullo, tanta soberbia. O sea, yo sinceramente, yo tengo una gran lucha contra la soberbia, contra el orgullo. O sea, no, de vuelta, no se los estoy diciendo desde un lugar de ustedes que hacen todo mal. O sea, yo tengo la misma lucha, ¿sí? Pero vale la pena decir el precio al que yo estoy dispuesto a pagar para salirme con la mía es mi propia vida. El castigo que pretendía Asa para otro vino sobre él. El profeta simplemente había sido fiel a lo que Dios le había dicho que haga. O sea, digo, era sensato lo que le estaba diciendo el profeta además. O sea, tenía hasta lógica, ¿no? Asa, vos en el pasado tuviste una gran victoria contra un ejército porque en vez de confiar en el hombre, decidiste confiar en vos. ¿Se acuerdan que leímos la oración de Asa? Él mismo dijo esas palabras. ¿Qué pasó? Tendrías que haber hecho lo mismo acá. Ahora, porque hiciste eso, en vez de tener la paz que Dios tenía pensada para vos, vas a tener guerra. ¿Cuántas victorias tal vez nos habremos perdido por esa actitud, no? La perdimos. ¿Y ahora no? ¿Y ahora? Asa empezó su reinado muy bien y terminó muy mal. Y a mí me llama la atención esto, ¿no? Porque a los 35 años de reinado le pasó esto. 35 años son una vida laboral, ¿no? Para un docente al menos, ¿no? Que se jubila con 30. Son 3 décadas. Es un montón de tiempo. Yo tengo 36 ahora, digo, como... Tengo 36, ¿no? Sí.
A mí no, a mi esposa, yo me olvido, bueno. Ese es otro problema, ya, eso no es el tema de esta palabra. Y, a ver, tuvo 35 años de grandes éxitos Asa, y al 36 le pasó todo esto. O sea, no importa hace cuánto vengamos bien, yo vengo bien, hace tanto tiempo que vengo bien. Cuidado, no importa cuántas victorias hemos coleccionado en Dios. Hace tanto que yo vengo bien con Dios. Ay, no, cuidado. Cuidado. Porque al año 35 años, bárbaro. Al año 36 se cayó y nunca volvió a levantarse. Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, 14, gracias, avanzo hasta llegar al final de la carrera. Tengo que llegar hasta el final de la carrera, hasta el último día de mi vida para recibir el premio. Hasta el último día tengo que elegir bien. No alcanza con haber elegido bien por 35 años, porque al 36 me puedo caer. Tengo que seguir todos los días, ¿no? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y nunca me voy a olvidar, hace como tal vez 10, 15 años que lo leí en un comentario de esto y me quedó realmente muy grabado en mi corazón, de que Pablo acá no se estaba solamente refiriendo a sus fracasos. Porque viste que una vez se lo asocia como que, bueno, te caíste, no, bueno, olvídate de lo que queda atrás, ¿no? Olvídate de eso que te salió mal, olvídate de ese fracaso y extendete lo que está adelante. Y, o sea, es cierto, tiene esa aplicación el versículo, pero también aplica lo que te salió bien. No te apoyes en lo que te salió bien en el pasado. Para decir, porque yo vengo eligiendo bien, ahora voy a seguir eligiendo bien. Me olvido de lo que queda atrás. Me olvido de todo lo bien que hice. Me olvido de todas las veces que elegí bien. De todas las veces que me entrega a Dios. Ya está. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y únicamente me enfoco en eso. En otras palabras, tal vez uno podría aplicarlo así, ¿no? ¿Tuviste una gran derrota? Sacudite el polvo, levantate. Olvídate de lo que queda atrás, extendete a lo que está adelante. ¿Tuviste una gran victoria? Olvídate de lo que queda atrás, extendete a lo que está adelante. Muchas veces ha pasado, no sé si les ha pasado esto, una gran victoria y al otro día, caída. ¿Les pasó alguna vez o no? Bueno, a mí me ha pasado. Se los comparto porque a mí me ha pasado. Es muy típico. Después, porque vos tenés una gran victoria, uno baja la guardia y ¿qué hace el enemigo? Viene con el doble de fuerza. Y esa acusación uno la siente el doble de difícil. ¿Vos no eras el que había hecho bajar el fuego del cielo ahí ¿no? Probablemente Asa es como un muy buen recordatorio para nosotros de que no importa hace cuánto o hace cuán poco estamos en la fe, sino de que todos los días tenemos que decidir volver a confiar en Dios. Volver a poner nuestra vida en las manos de Dios. Que no hay un día que no lo necesitemos hacer eso. Yo ya me egresé del Evangelio, ya está, ya pasé otra etapa. Ahora tengo la maestría en el cristianismo, el doctorado en el cristianismo. No. Confiar en la dirección de Dios, en lo que Él preparó para nosotros, aceptar esa voluntad, sobre todo cuando tal vez decidí mal, porque digo, el Señor sabe que somos seres humanos, que nos vamos a equivocar. Si no, ¿para qué murió Cristo? Si no, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué tenemos un abogado? ¿Quién necesita un abogado? El que tiene necesidad de ser defendido por algo que hizo mal. Si no, necesitas un abogado. ¿Quién tiene un abogado? ¿Quién habla con su abogado todos los días? Sería re preocupante esa situación. Pero en Dios lo tenemos ahí, porque realmente lo necesitamos todos los días ese acceso al abogado. Entonces, el problema no es si yo decidí mal. El problema es, decidí mal y sigo insistiendo en ese error, y sigo en ese error, y me hago un argumento, y viene alguien a decirme algo, y lo meto en una cárcel en mi mente, y no quiero saber nada. Insisto, y cada vez me alejo más y más y más. No encarcelemos al mensajero
cuando somos confrontados, porque muchas veces somos confrontados por una palabra, muchas veces somos confrontados tal vez por algo que alguien vio y vino un hermano, ¿no? Y vino y me lo dijo. Y realmente, sinceramente, es incómodo confrontar a alguien. O sea, si yo vi algo y una persona, no sé, cayó en pecado o lo que sea, ¿no? O, bueno, no importa, no hace falta dar ejemplos, pero digo, y tengo que ir a hablar con esa persona, nadie se despierta con ganas. ¿Sabes qué? Hoy voy a confrontar a 3 personas en su pecado, voy a ir ahí a... No es así. Entonces, realmente, si un líder o un pastor o quien sea se toma el trabajo de sentarse con vos a hablar, por más que adentro tengas todas las ganas de... Cierro la... Escúchalo. Abrite, porque tal vez el mensaje que te quiere dar no es el mensaje de Él, es el mensaje de Dios. Entonces, aunque sea poner esa pausa y decir, ¿será que me equivoqué acá? Y considerarlo, y abrirme, y dejar que el Señor, ¿no?, me hable. Y les quiero dejar, vamos a cerrar con este ejemplo de alguien que tal vez hizo lo contrario, ¿no? Y sí aceptó el mensaje y la dirección de Dios para su vida. Vamos a Hechos 20, 23 y 24. Acá Pablo se está despidiendo creo que era de los Efesios, sinceramente no me acuerdo, pero era un momento de despedida. Y fíjense lo que dice Pablo acá. El Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Y acá el Señor realmente a mí me confrontó mucho con esto. Pero mi vida no vale nada para mí. Mi vida no vale nada para mí. Yo leí esto y les soy sincero, yo dije, yo no sé si puedo decir esto con sinceridad, de que yo creo que mi vida no vale para mí. ¿Cuánto valor le pones a tu propia vida? ¿Decís mi vida no vale para mí? Es difícil, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros el mensaje. El mensaje. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Fíjense qué diferente, ¿no? Pablo acepta que por seguir a Dios, él va a ser el que va a tener que ir a la cárcel. Pablo antes era el que encarcelaba a otros. ¿Y qué hizo cuando Dios lo confrontó? Pasó de ser el que encarcelaba a otros a decir, ¿sabes qué? Tal vez yo sea el que tiene que ir a la cárcel para llevar el mensaje de Dios. Pasó de ser el carcelero a ser el mensajero. Y yo creo que Dios tal vez hoy nos está invitando a hacer esa misma transición. De, en vez de encarcelar al mensajero, ser el que está dispuesto a soportar el sufrimiento, la cárcel, para llevar el mensaje a otros. Amén. No encarcelemos al mensajero, seamos el mensajero.